Lo otro es que usan de excusa también para no cerrar estas instituciones el tema de pagar liquidaciones. ¿De dónde vamos a pagar esa liquidación? No podemos cerrar Recope porque ¿de dónde vamos a pagar las liquidaciones? Como si el Estado no tuviera dinero para pagarlas y como si no se pudiera recuperar ese dinero con lo que se ahorra al cerrar una institución como Recope, por ejemplo. Lógico, tiene toda la lógica. Ahora, ¿acaso es responsabilidad nuestra que estas personas sigan en el Estado? No es responsabilidad del ciudadano. Nuestra patria está despertando, nuestro sueño está por llegar. Son la paz, la justicia y el orden, nuestro lema de prosperidad. El poder está en nuestras manos, en el trabajo y la habilidad. No seremos más ciegos menguados, nuestra bandera es la libertad. Muy buenas noches. Hoy un poco emotivos con el videíto de Unión Liberal, la canción. Creo que ya estamos a 5 días de las elecciones y bueno, ha sido una carrera bastante pesada, bastante dura. Como liberal le cuento que ya pues hasta que se me eriza la piel de ver ese video, la canción, ¿verdad? El domingo tuvimos una caravana aquí en San José, sumamente hermosa, muchísima gente, casi 600 metros de caravana, y creo que fue una de las más largas y emotivas en las que pudimos analizar. Pero hoy nos acompaña Miguel, nos va a acompañar hoy, vamos a hablar. Buenas noches, Miguel, bienvenido. Buenas noches, un saludo cordial a los dos, de verdad que felicitarlos por ese esfuerzo que están haciendo en un trabajo que suma. Ahora, en estos días, de cara al 6 de febrero, todo suma y el esfuerzo que ustedes están haciendo es muy loable y realmente reconozco y aplaudo el esfuerzo que están haciendo, sin duda alguna, invaluable para Unión Liberal. Muchas gracias, Miguel. Pues ha sido un trabajo arduo, muy lindo, sí, le cuento que mucho aprendizaje. Nada más déjenme para compartir aquí un segundito. Ok, ahí estamos compartiendo, ahora sí. Ha sido un trabajo de mucho aprendizaje, trabajo muy duro, pero ya, aquí vamos viendo ya los resultados, gracias a Dios, vamos avanzando, el liberalismo avanza, ¿verdad? Y tenemos a Roger, buenas noches, bienvenido. Eso, todo bien, por allá. Todo bien, gracias a Dios, aquí vamos a darle duro al tema de hoy. Antes que todo, quiero invitarlos a que nos sigan por nuestras redes, por Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y muy pronto en TikTok. Bueno, ahí vamos poco a poco. Y en Spotify pueden escuchar todos estos audios ya pregrabados, pero ahí van a escuchar la conversación cuando van para su trabajo, en el carro o, bueno, en el bus o lo que quieran. El tema de hoy se las trae. Y es el siguiente. ¿Es el liberalismo económico la ruta que Costa Rica realmente necesita? Miguel, ¿es lo que realmente necesitamos? La ruta, el liberalismo económico. Sin duda alguna, y no solamente, bueno, vamos a basar nuestras opiniones en los padres fundadores del liberalismo clásico, que es el que abraza Unión Liberal, Adam Smith en lo económico y John Locke en lo político. Decía una frase de Adam Smith, el que escribió el famoso libro La riqueza de las naciones. Decía, no hay arte que un gobierno aprenda más rápido de otro que el de drenar o arrancar dinero de los bolsillos de la gente.
Esa frase es categórica y se aplica, ve ustedes, más de un siglo después, porque ¿qué es lo que hace el modelo de desarrollo que está fijado en Costa Rica desde los años a partir del 48, inclusive antes del 48, porque aquí en Costa Rica se dice, por ahí, Eli Feiza dice que hubo liberalismo, pero nada más lejos de la realidad. Si los presidentes que hubo antes del 48 impusieron monopolios, así que eso jamás puede ser presidente liberal. Sí, claro. Pero regresando al tema, podríamos decir que cuando Adam Smith se refiere a que es el arte de aprender a extraerle, robarle, quitarle a los ciudadanos dinero, se aplica a la crisis. Evidentemente, los estatistas, los políticos que están en estos momentos liderando las encuestas, etcétera, no analizan la crisis o la situación de pobreza y de subdesarrollo de Costa Rica desde el punto de vista filosófico y económico, digamos, de las bases filosóficas y económicas del liberalismo clásico, sino que lo analizan desde el punto de vista de administración de un sistema que no va a funcionar nunca. Entonces, veremos cómo hay políticos que dicen que lo que tenemos que hacer es administrar bien, reducir algunas instituciones, crear otras, fusionar otras, tratando de que funcione el sistema. Pero parten de una premisa falsa. El sistema no va a funcionar nunca. Y por eso es que el camino del liberalismo económico es la única ruta hacia el progreso, es la única, no hay otra ruta. Porque la premisa es falsa, porque el Estado no puede ser creador de riqueza. O sea, no genera riqueza. Al no generar riqueza por su orden natural, digamos, el contrato John Locke lo que plantea, el contrato social de John Locke lo que plantea es que solo hay una forma de ponernos de acuerdo como sociedad, y es dentro de la ley natural, el common law o la ley basada en los principios naturales y no en el derecho positivo, es que el Estado tiene solamente un rol por orden natural, y es el monopolio de la fuerza. Nada más. Porque es coercitivo por su naturaleza. O sea, el hecho de que el Estado cobre impuestos es coercitivo. De que se encargue de la seguridad de la policía es coercitivo. La justicia también. Y digamos que, aparte de eso, digamos que el otro rol que le toca, que es administración de obra pública o administración y contratación de obra pública, es porque la obra pública tiene una función que es un bien público. Es un bien público, o sea, las carreteras, un puente, son de bien público. No es como una manzana que si yo me la como ya nadie se la puede comer. O sea, yo estoy consumiendo un bien que es limitado y hay una oferta y una demanda por ese bien. En el caso de la obra pública, no, es un puente. Yo puedo pasar un puente y otro lo puede usar. Yo no puedo ser el dueño de un puente. No puedo pedir derechos de propiedad de un puente público, donde todos tenemos que transitar una calle, el alumbrado eléctrico, etc. Como es un bien público, se administra públicamente. La seguridad, la justicia y la contratación de obra pública. A partir de ahí, toda intervención estatal en la economía va a generar distorsiones en los precios, que es lo que los economistas dicen que es la lectura, o sea, es la información que extraen los inversores o los ahorrantes para invertir. Si los precios están alterados por la intervención estatal, por la devaluación, por la impresión de moneda, por excesivas regulaciones burocráticas, etcétera, o monopolios que intervienen en la economía fijando precios, etcétera, lo que hace es que la persona que ahorra no tenga herramientas de lectura para invertir. El precio es una herramienta de lectura en esa ley natural de los seres humanos intercambiando bienes y servicios para que haya un incentivo a la inversión. Entonces vos vas a ver que los políticos dicen, no, es que hay que atraer la inversión, y el mismo Figueres dice, yo voy a ir al extranjero a atraer la inversión, pero ¿por qué van a venir? ¿Por la linda cara de Figueres? No, ¿verdad? ¿Por la linda cara de cualquier candidato? Tampoco. La inversión no es romántica. La inversión es consustancial al ser humano en el sentido de que necesitan
invertir con seguridad jurídica y con total confianza en que va a haber una demanda de sus servicios o de sus productos. Si eso no se da, lo que corresponde es la pobreza y el subdesarrollo. Por eso es que Unión Liberal tiene fundamentos filosóficos y económicos para decir que somos el único camino, con la única hoja de ruta para aspirar a la cima del progreso. No hay otro partido político, ni Fabricio Alvarado, que es un, digámoslo así, es un centro derecha intervencionista, fanático religioso, ligado a sectas religiosas con otros intereses que no son propiamente el interés del bien social, que es que la economía debe funcionar sin la intervención estatal. Porque ¿qué ganamos nosotros con quitar a los progres del MEP? Digamos que se vaya, por ejemplo, todo el Consejo Superior de Educación con Garnier a la cabeza, si vamos a poner a un grupo de personas que piensan muy diferente a ellos, conservadoramente, pero que van a seguir en una centralización de la educación. El liberal piensa que, también por temas filosóficos, que la centralización de los servicios, que no deberían de llamarse públicos, interviene en la economía de forma que hace que los actores del libre mercado no tengan estímulos para invertir. Y esto lo explico también de otra forma. Con base en esto que dije, podríamos afirmar la siguiente, o sea, digamos, del silogismo de que el Estado es por su naturaleza positivo y no produce riqueza. Entonces, bajo ese silogismo, podríamos decir entonces que, como consecuencia natural, que el Estado no produce riqueza, no la redistribuye, sino que la consume. ¿Verdad? Esa es la conclusión lógica de lo que vengo diciendo. Entonces, si eso es así, ¿cómo pueden arreglar o cómo pueden los políticos, que no son todos liberal, hablar de progreso? ¿Verdad? Estos están engañando a la gente diciendo, vea, la receta sí funciona. Sí, la receta sí funciona. Lo que hay que cambiar es el cocinero. Y yo cocino más rico que el otro, entonces la receta va a funcionar. No, la receta no va a funcionar. Entonces vamos a ver que en 4 años, si gobierna Fabricio, va a hacer lo mismo. Si gobierna Figueroa, va a hacer lo mismo. Eli Feinza va a hacer lo mismo. Lilian Sabori va a hacer lo mismo, etc. Pueden haber algunos ajustes a la economía que inclusive podría mostrar como cierto, digamos, económico, pero la realidad es que los círculos económicos siempre, que cuando el Estado está de por medio, siempre es que si vos no limitas el Estado o no pones gobierno limitado, el gobierno vuelve a crecer. O sea, ahorran, digamos, por ejemplo, viene un gobierno gastón y deja déficit fiscal. Viene uno menos gastón y medio arregla el asunto, pero siempre va a volver porque es hegemónico, los intereses estadistas y vuelve el gasto. Sí, eso fue como digamos, perdón, en el caso del doctor Abel Pacheco, ¿verdad? Que hubo un superávit y todo lo demás, y después vino Oscar Arias y plum, de una vez creo que metió un montón de trabajadores, no sé exactamente, no recuerdo ahorita la cifra exacta. 12.000 en acá, con el famoso plan. El plan escudo, que era como para que hubiera, digamos, más trabajadores en el sector público que gastaran el dinero en la economía. Eso es muy keynesiano, ¿verdad? Por eso es que la gente dice que Oscar Arias es neoliberal o liberal. Bueno, nada más lejos de la realidad. Sí. ¿Qué les parece a ustedes, compañeros, lo que yo he planteado y quiero escucharlos a ustedes también? Lo que pasa es que como decía Miguel, esta cantaleta de que el problema es el cocinero, bueno, en realidad la dicen de otra forma, ¿verdad? Es esa hablada de Costa Rica es un país rico pero mal administrado. Y mucho de eso empieza por el tema de la ignorancia. Por ahí estuve escuchando ayer a alguien de un partido, no voy a decir el nombre, porque en el caso, diciendo que hablar del liberalismo es una pérdida de tiempo porque una señora en la zona sur no sabe eso y que esta no es una discusión ideológica.
Y qué cosa más errada, ciertamente es una discusión ideológica, porque precisamente la ideología socialdemócrata, tirando a socialista, ¿verdad? Yo les digo socialistas de closet, son los que nos tienen mal, son los que nos tienen mal ahorita. Qué mentira decir que no es algo ideológico, pues claramente que sí es ideológico, hay que hablar del liberalismo, y esto es tan fácil como hablarlo con datos, qué sirve y qué no sirve. Esta receta se ha probado en estos países y no ha servido, esta otra se ha probado en estos y sí, funciona. Es tan sencillo como eso. Así es, Fabián. No, de hecho, perdón, estoy con tos todavía. De hecho, nosotros siempre lo hemos mencionado aquí, o sea, nosotros tenemos más de 110 impuestos actualmente. La carga tributaria del país es un 58.3%, estamos endeudados casi un 76% del PIB. La empresarial es de 30, casi 31 en algunos casos, más que en países nórdicos. Sí. Eso es lo que yo le digo a la gente. ¿Realmente ocupamos más impuestos? ¿Realmente ocupamos un Estado más grande? O sea, el 50% del presupuesto se va a pagar salarios, ¿verdad? Pero usted sabe que ya la gente está entrando en una negación, porque yo leo mucho comentario en redes sociales donde la gente dice que no es factible bajar impuestos. O sea, ya la gente está entrando, o sea, ya realmente se lo creen, que no se puede bajar impuestos. O sea, que erróneo. Sí, porque lo que sucede con, digamos, los ciudadanos en general es que les falta información. Una encuesta del CIEP hace 2 años, en 2019, sobre preguntas de aspecto social, más del 58% de las personas en Costa Rica cree que el Estado tiene que ser social, o sea, redistribuir la riqueza. Sí. Obviamente no tienen información, si las universidades públicas no lo dicen, si las universidades privadas tampoco colaboran, y mucho menos los colegios públicos, para decirle a la gente que los impuestos tienen que ser, o sea, en el contrato social del liberalismo clásico, los impuestos se pagan para retorno. O sea, yo voy a disfrutar de seguridad, voy a disfrutar de justicia, porque si en el libre mercado hay fraude o uso de la fuerza, para eso se dirime en juzgados, y también voy a disfrutar de obra pública del primer mundo. Ahora, yo dije, el Estado no produce riqueza, no la redistribuye, sino que la consume. Estamos ante una estafa, entonces. ¿Por qué? Porque si el Estado está de cada 1,000 colones que produce, vea, yo no sé si esto va a llegar a personas que puedan cambiar el voto de aquí al domingo, ¿verdad? Esa es la fe. Sí, pero voy a decir esto. Costarricenses, yo no sé si ustedes sabían, les voy a dar un dato para que de aquí al domingo mediten, se lo queden ahí pensando. De cada 1,000 colones que usted se gana, pulseándola en el Uber, en agricultura, en pymes, en lo que sea, de cada 1,000 colones que usted día a día levantándose con esfuerzo para ganárselos, el Estado se queda con 600. Así como lo oyen, con 600. Y ahora, deberíamos de tener carreteras de primer mundo, servicios de primer mundo. Ah, no. Tenemos las peores calles, las peores carreteras, un atraso de más de 20 años, corrupción. Y uno se pregunta, entonces, ¿por qué pagar más impuestos si estos cabrones del Estado, los gobernantes, ya se lo están metiendo en la mano? O sea, nos meten la mano en la bolsa, nos quitan de cada 1,600 colones con el cuento de la redistribución de la riqueza y se la dejan ellos. Entonces usted ve como, por ejemplo, Montserrat Zagot, de la Universidad de Costa Rica, que es una burócrata que vive de la teta del Estado hace años, y dijo en una ocasión Montserrat Zagot, en medio de la pandemia, dice, es hora de que el gobierno le cobre más impuestos a las empresas privadas para redistribuirlos en medio de la pandemia por gente que está quedando desempleada. Y nosotros sacamos una publicación en el partido diciendo, ¿cuál solidaridad? Por aquello de cuál pandemia también, ¿verdad? ¿Cuál solidaridad? Si la mujer se gana 6 millones de colones al mes,
¿Por qué no dan 50%? 50%, o sea, como 3 millones, tampoco es que se va a hacer pobre. 3 millones en la pandemia, ¿verdad? Pero nosotros vimos como en la pandemia, el sector privado se quedaba sin puestos de trabajo, quebrando, y todos los empleados públicos recibieron el salario, así no trabajaran o no trabajaran. Sin trabajar. Digo, esto es una injusticia. O sea, social. Eso es lo que yo quiero, costarricenses, que ustedes se queden con eso. Es información valiosa. No hay justicia social en Costa Rica. Lo que hay es una estafa. Una estafa. Nos están metiendo la mano en la bolsa. ¿Y cómo podemos estar haciendo los impuestos? ¿Cómo? Con la propuesta neoliberal, low flat tax o impuesto único, universal, uniforme. Único, porque es un solo impuesto. Ya no son 100 y resto, ¿no? Ni los 90 que dice Eli Feinstein, que es una estafa también, lo que digo es diferente, 90 impuestos que el Estado le cuesta cobrar, digo, ay no, ya no los cobramos, y voy a prometer eso, es una estafa total de Eli. Que sea más serio, Eli, por favor. Bueno, pero el asunto es que el flat tax es único porque es un solo impuesto, universal, no puede haber exenciones, porque es un impuesto muy bajo, entonces todo el mundo paga, ¿verdad? Y es uniforme, o sea, no hay gradualidad, no hay 10, 15, 20 para unos sectores. Lo ideal es 10, 12% a la renta, punto. Se cobra por mes de una forma fácil, sin contador, sin abogados, desde el celular, como en Estonia, ¿verdad? Letonia, entonces, países del antiguo bloque soviético, el este europeo. Vos entras, pagás tu 10% del sueldo, pero ya no vas a tener que pagar impuesto a la gasolina, no vas a tener que pagar impuesto al ruedo, IVA, renta, sociedades anónimas, etcétera, 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 etcétera. Entonces la gente va a empezar a ver que me alcanza más dinero. Oye, pues fui a la bomba y claro, ya hay un impuesto único a los combustibles, a mí me alcanza más dinero. Con la ventaja también de que al reducir los impuestos, empieza a mandar señales a la inversión, a los inversores, a los fondos, para que inviertan. Entonces, así crece la economía, crece la demanda por empleo, al crecer la demanda por empleo, crecen los salarios, y también, por supuesto, que la oferta de bienes y servicios empieza a verse más oportunidades, mejores oportunidades. No igualdad de oportunidades, ojo, que no nos rueden con igualdad de oportunidades, porque igualdad de oportunidades es antinatural. Es decir, que nosotros tendríamos que hacer que los 100 metros planos, Usain Bolt y sus competidores todos lleguen igual, ¿verdad? No, porque qué injusto, es que Usain Bolt es muy rápido. No, qué injusto. No, cortémosle las piernas a ese mae, o pongámosle, digamos, que corra con ampollas o algo para que no sea, qué feo la desigualdad, qué feo. O sea, es antinatural. Y con ese cuento los progres nos vienen enredando, entonces los carrillos, los chavalillos jóvenes, los millennials, todos dicen, ¡ay, la igualdad! La desigualdad. Pero es que el problema no es la desigualdad, como dice Axel Kaiser, el chileno. O sea, ¿cuál es el problema de la desigualdad? Si la base, por ejemplo, en países como Singapur, el quintil que gana menos, gana 12 veces más que el que menos gana en Costa Rica. O sea, esos son los números, son contundentes. Son contundentes. Primero, sí. Pero tenemos que votar por Unión Liberal, si no, no. Sí. Miguel, tengo aquí, ¿cómo se llama? Hablando de la cuestión de los impuestos. Yo sé que no podemos reducir impuestos porque nos va a quedar un hueco fiscal enorme, ¿verdad? Eso va a hacer que el país, pues prácticamente nos volvamos otra vez a endeudar, porque eso es lo que ha pasado. No nos alcanza para pagar. Ok, ¿cómo vamos a pagar? FMI, présteme plata. Y ahí sigue la bola. Entonces, yo quiero que usted me diga, o le diga a los que nos están viendo, ¿cuál es la estrategia de Unión Liberal para bajar los impuestos y cómo va a ser para que no tengamos un hueco fiscal más grande que el que nos dejó Luis Guillermo Solís? ¿Verdad? Claro, mira, ¿qué pasa? Ojo a la injusticia, ¿verdad? Por eso debemos hablar de injusticia social. Este modelo de desarrollo es súper injusto. Sí. Resulta que, y lo voy a contar, es una anécdota, mi esposa y yo, en un momento teníamos 2 carros y la situación económica no estaba solvente.
Difícilmente para los emprendedores es solvente con estos pagadotes del Estado. Pero yo le dije a mi esposa, bueno, hey, tenemos unas deudillas, vendamos un carro, nos quedamos con uno y pagamos deudas. No queda de otra. Si eso lo tiene que hacer una familia, ¿por qué no lo hace el Estado? ¿O es que las tortas son del ciudadano? Pilar Cisneros, la gran, supuestamente, periodista que defendía al pueblo, no sé qué, llegó a decir en un video que los costarricenses, no me acuerdo cuánto es, ella hace la división del déficit fiscal por costarricenses, como 3 millones, 4 millones. Y yo, perdón, ¿cuándo pedí yo prestado eso? ¿Por qué lo debo yo? ¿Acaso la torta es mía? Es del Estado, es de los gobernantes. ¿Por qué no pagan ellos sus tortas? Perdón, o sea, lo que quiero decir perdón. es que el Estado tiene que vender activos, punto. Sí, perdón, la deuda en el 2014 era de 2.300.000 de colones per cápita. Actualmente, del 2014, del 2014 a hoy, la deuda anda ya cercana los 6 millones de colones per cápita. Bueno, eso es lo que dice Pilar Cisneros, que cada uno tiene que pagar. Bueno, Sí. Pilar, ¿por qué no lo paga No, usted? Solidariamente, pague usted. Pero yo no quiero pagar. O sea, yo lo que quiero es que el Estado no me meta a mí la mano en la bolsa, me saque mi dinero para pagar esa torta. Vea, el Estado puede vender activos, puede vender Fanal, aunque los de Frente Amplio se rasgan las vestiduras con Fanal, que produce alcohol barato, no sé qué. Bueno, ya vemos que esos son falacias. No vamos a meternos en ese tema, pero bueno, puede vender Fanal, puede vender el BCR, puede vender activos de todo tipo y cerrar instituciones con el fin de que se reduzca el gasto público. No estamos para estar sosteniendo burócratas, no. Y No, lo que hemos hablado en Unión Liberal es que, ¿cuántos millones hay en la, digamos, la tecnología 5G que tiene capturada Alice y no la quiere poner a disposición de la demanda? Bueno, con 5G hay 1.300 millones de dólares ahí que se pueden invertir, no solamente para que Vice termine pagando sus deudas, que también nos las van a cobrar a nosotros como siempre, sino para bajar deuda pública. Y lo otro es que bueno, lo bueno digamos, del proyecto Unión Liberal es que con solamente eliminar todos los impuestos y dejarlo por el flat tax, ya la curva Laffer lo que dice es que a menor cantidad de impuestos, más se recauda, menos evasión, menos inversión, etcétera. Y la inversión va a venir. Entonces, por ejemplo, si se despiden empleados públicos como tiene que ser, porque no estamos para sostener burócratas, que eso es un cargo al pueblo, entonces esa persona sale con beneficios, ¿verdad? Económicos, y puede invertir en el libre mercado y ahí pasar de ser burócrata a ser empresario, ¿verdad? Eso es la economía. O sea, es que la gente piensa que el modelo va a seguir igual, ¿no? Si nosotros cambiamos el modelo, obviamente los mensajes para el ahorrante van a ser muy positivos y el dinero va a venir en inversión, pero en inversión en el sector privado, no en obra pública, no en el sector público, porque la gente puede pensar que el FMI nos va a sacar. No, el FMI nos va a terminar de hundir. De hundir, claro. De hecho, a mí me da mucha, no sé si será cólera, risa, ganas de agarrarlos a coscos, no sé qué será, pero un empleado público, usted le dice, mira, lo van a despedir, y el hombre se le acaba el mundo. Porque no saben qué hacer. No saben qué hacer. Ellos creen que, digamos, los despiden y se murieron de hambre, ¿no? Sí. Y lo otro es que usan de excusa también para no cerrar estas instituciones el tema de pagar liquidaciones. ¿De dónde vamos a pagar esas liquidaciones? No podemos cerrar Recope porque ¿de dónde vamos a pagar las liquidaciones? Como si el Estado no tuviera dinero para pagarlas y como si no se pudiera recuperar ese dinero con lo que se ahorra al cerrar una institución como Recope, por ejemplo. Lógico, tiene toda la lógica. Ahora, ¿acaso es responsabilidad nuestra que estas personas sigan en el Estado? No es responsabilidad del ciudadano. El ciudadano tiene que, por eso es muy importante lo que yo decía al principio del nuevo contrato social, porque en el contrato social el ciudadano paga impuestos, pero paga para un retorno. No paga para sostener a sectores.
Sí, es que volvemos a lo mismo. Paulino Vargas dice que es social, que la inversión social. ¿Cuál es inversión social? A ver si yo digo, los catedráticos de la UCR están pobres. Los pensionados de lujo están pobres. La corte están en pobreza. Es que eso es lo que pasa, que nos venden el cuento que es para darse a los pobres, pero bueno, hay más de 30 instituciones para atender la pobreza. De cada $1 invertido del Estado para la pobreza, 3/4 partes se quedan en burocracia. La pobreza es un negocio. No, y tenemos 1 millón de pobres. Todos esos estudios, vea, nosotros aquí en este canal hemos tirado un montón de reportajes. Hemos entrevistado a personas, hemos hablado con personas, hemos visto, les hemos dado datos sobre la cantidad de pobreza que hay en Costa Rica. 1 millón de personas viven en pobreza y de ese 1 millón de personas, el 7% vive en extrema pobreza. Vea, les acabamos de dar datos con la cantidad de deuda que tenemos en este país, la cantidad de impuestos que tenemos en este país. Y aún así, la gente no abre los ojos. Miguel, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente, qué es lo que la gente espera? Yo no quiero oír a alguien que diga, mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Ya sabemos cuánto nos va a robar. O sea, eso lo están haciendo. Si usted quiere que le roben a usted. A mí qué me importa. Eso es su problema. Pero ¿por qué yo tengo que estar ahí y que me roben a mí? Y la gente no quiere entender de que realmente no queremos poner de nuestra parte y analizar un poquito. Es como un poco el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? O sea, es como empatizar con el agresor, ¿verdad? Es un poco raro. O también es puede ser miedo social a ya separarse, romper el cordón umbilical del papá Estado, ¿verdad? Es un poco temor de eso, porque ciertamente la libertad implica mucha responsabilidad. Pero también yo pienso que es la consecuencia lógica de que el Estado tenga, digamos, sea hegemónico en la educación, en la información, inclusive los medios de comunicación le hacen el juego al Estado para que les paute, ¿verdad? Es un negocio. Entonces, lo que sí podríamos decir es que si las personas, decía Gabriel Zanotti del Instituto Acton de Argentina, que cuando la persona descubre cómo funciona el mercado, inmediatamente se le quita un velo de los ojos y da el paso hacia la libertad y nunca más retrocede al estatismo, al socialismo, nunca más, ¿verdad? Entonces, es la dignidad del ser humano es pisoteada cuando los programas sociales los encadenan a que el Estado les tiene que subsidiar sus demandas y que ellos no pueden emprender, ¿verdad? O sea, la educación pública es la que está generando una segregación social. O sea, gente que va a seguir siendo pobre porque no aprenden inglés, porque tienen una educación de pésima calidad, y el sector privado produciendo una educación de poco más de calidad que sí puede acceder a trabajos bien remunerados o más o menos remunerados, ¿verdad? Comparados siempre. O sea, es que la idea nuestra es compararnos con Singapur, con Estonia, con Corea del Sur, con los tigres asiáticos, tigres africanos que ahora están saliendo de la pobreza también, gracias a las 5 reformas, y nosotros por eso nos comparamos. Ciertamente aquí hay personas que pueden salir del sector privado y ganar un poco más, pero estamos hablando de dispararnos en el ingreso per cápita. Estamos diciendo que podemos ser un país de primer mundo, como por ejemplo Singapur tiene ya, después de 70 años de reformas liberales, un ingreso per cápita cercano a los $50,000. En Estonia, en medio de la pandemia, el desempleo no pasó del 2%, prácticamente es el empleo pleno. O sea, ¿por qué? Porque ahí se crea riqueza a partir del intercambio de bienes y servicios de forma, como bien sin la intervención del Estado en la economía. El Estado, cuando interviene en la economía, todo lo afecta. Todo lo afecta. De hecho, bueno, es que volvemos otra vez a lo mismo.
las personas que nos están viendo, echen para atrás. Ahí hay un montón de videos en Zoom Político. Tenemos entrevistas que hemos hecho. Hicimos una entrevista con doña Sandra Álvarez sobre el tema de educación, ¿verdad? Y llegamos a algo curioso. O sea, en la educación de cada niño tiene un valor de 3 millones de colones aproximadamente. Y eso es lo que me cuesta a mí poner a mi hijo en una institución privada, llevando educación de calidad y saliéndome bilingüe 100%. Aquí lo que les enseñan es good morning, how are you, y YouTube. Y, Chistes. Pero Dios libre, quieren quebrar el MEP. Quieren privatizar la educación. Quieren acabar con el MEP. Sí, aquí vamos a entrar en un par de temas, pero antes de entrar a esos temas, voy a mencionar los temas, pero antes de entrar en materia de esos temas, voy a leer los comentarios. Ok, vean. Tenemos por un lado, el Pacto de Escazú es. Sí. Ok. Y por otro lado, tenemos lo del Pacífico, ¿cómo se llama? Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico. Ya vamos a entrar a esa materia porque tiene mucho que ver con esto mismo. De hecho, fue una compañera mía la que me hizo la consulta, me investigué un poquito, pero quiero que lo abordemos más y ella está aquí ahorita, entonces también quiero que lo abordemos por ese lado. Doña Paola, buenas noches, Pao. Ahí lo tienen vigilado. Ahí está la ley, papá. La parte coercitiva del asunto. Ya, y ahí sí es cierto que no puede quejarse. No, derechos positivos. Sí, dice, han sido muchos años que evidencian que este modelo de desarrollo, lejos de sacarnos del subdesarrollo, nos ha empobrecido más. Tenemos 70 años de ser estafados. Y cuando uno se mete un poquito más en el liberalismo, se da cuenta que llevamos desde toda la Segunda República hemos sido estafados con la misma, ¿verdad? Con la misma hablada de que pobrecitos los pobres, pero los pobres siguen siendo pobres y los ricos cada vez siguen siendo más ricos por la mala distribución. José Rojas, saludos, don José, dice, la gente intenta mostrar al empleado público, que es lo que estamos hablando ahorita, como víctima en caso de rebajo de impuestos, pero entre más empleados públicos es más gasto que el pueblo paga, de ahí la necesidad de un Estado más pequeño. Esa es uno de los planes que tiene Unión Liberal, ¿cierto, Miguel? Sí, correcto. Sí, en realidad nosotros basamos todo el proyecto en las 5 reformas. Lo primero es una reforma política, gobierno limitado, o sea, es un gobierno en un orden natural, rol natural y ejerciendo solamente sus funciones naturales, a saber, seguridad, justicia y contratación de la pública. Esa es la reforma política. La reforma económica es cierre de todos los monopolios, apertura del mercado, o sea, es libre de fraude y libre de violencia. Y 3 reformas sociales: la reforma educativa, la reforma médica y la reforma en los servicios médicos y la reforma en pensiones, que básicamente es quitar al Estado de la administración, quitarle al Estado la administración burocrática de estos que no son servicios públicos, porque ahí se le agrega valor y el Estado le quita valor, para que haya una expansión de la propiedad privada. Es decir, el personal médico pasa a ser propietario de clínicas y hospitales. Lo mismo pasa con los burócratas que antes, los burócratas del MED pasan a ser dueños de las escuelas y colegios en el mercado libre, y las pensiones pasan a ser de una capitalización individual y no la estafa que tenemos ahora, que es un sistema Ponzi que yo estoy pagando por los que ya están retirados, y si los de atrás no me van a pagar a mí, sí, presidente, quedo estafado. Pero como no es el Estado, entonces... Y por muertos también. Y la pensión de gente muerta también. Así es. Sí, esa es la que más se paga. Pero básicamente esas son las reformas, estructurales que llevan un proceso, ¿verdad?, para convertirse. Pero si nosotros hiciéramos estos cambios ya, que con el poder del voto se lo puede hacer, no tardaremos más de 10 años en ser un país del primer mundo. Y eso no lo estoy diciendo populistamente, ¿verdad? En 10 años, si se hicieran ya las reformas, en 10 años estaríamos disfrutando de
están incorporados en los rankings de libertad económica, seguramente ya muy cercanos a los 5, que son Australia, Nueva Zelanda, Singapur, y por ahí anda, creo que Estonia también, y si no mal no recuerdo, también ya se metió Irlanda. Pero tengo que refrescarlos, pero por ahí andan, son países muy ricos. Hay un tema importantísimo en esto para ver si avanzamos con los comentarios. ¿Cómo se llama? El Colegio San Clair, lo sé porque lo conozco, ¿verdad? Muy cercano. El Colegio San Clair no tiene dueño. Correcto. Eso lo administra la Junta de Padres. De papás, ¿verdad? Los papás de los muchachos que están estudiando. Las mujeres le cedieron la administración a los padres. Punto. Correcto. Eso es exactamente lo que quiere la reforma educativa, ¿verdad? De Unión Liberal. Bueno, las 5 reformas que no son de Unión Liberal. Unión Liberal las está trayendo hacia Costa Rica para implementarlas. Pero eso ya está aprobado y requete recontraprobado. Así que no hay que tener miedo, lo que hay que tener es una mente abierta para eso. Todo pasa por etapas de transición, ¿verdad? No es de la noche a la mañana, son etapas de transición. La reforma educativa transitoriamente se puede hacer de varias maneras, ahí nos vamos a poner de acuerdo, pero sin duda, si don Federico Manaba, si fuera nuestro presidente, yo no dudo que su experiencia, su expertise y su liderazgo estén dispuestos a hacer una reforma educativa en términos transitorios, de forma que vayamos avanzando poco a poco hacia eso. ¿Se podría hacer de un solo golpe? Sí. En algún país africano le decían de golpe y ya está funcionando, de 5 años está perfecto, ¿verdad? Pero podríamos analizar transitoriamente algunos modelos para irlos incorporando, pero que sin duda alguna la educación tiene que estar descentralizada y sacar al Estado de la planificación centralizada. Es que en el liberalismo se le llama planificación centralizada a que unos burócratas se creen superior al resto de la sociedad y dictan cómo es que tienen que seguir las pautas de educación. Entonces el Estado dice, yo quiero que las matemáticas, ciencias, y en el mercado no. La competencia hace que las escuelas y colegios, al crear competencia, ¿verdad?, van generando que la demanda sea más, vamos a ver, la demanda del servicio va a ser rigurosa. Si alguien recibe un mal servicio de una escuela o colegio, cambia a su hijo, ¿verdad? Y eso genera eficiencia, pero actualmente, si un papá lleva a su hijo a un colegio, una escuela pública, y al final de año solamente dice good morning, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? No puede ni quejarse uno, no puede ni quejarse porque le van a decir a uno. No, porque si no le gusta, llévelo a un colegio privado. Y lo que le va a tocar es pagarse unas clases de inglés cuando se está pagando un dineral en impuestos que se supone para garantizar una educación buena. Bueno, ve que lo estás diciendo totalmente, Roger, claro y sencillo y conciso. En Costa Rica decimos, ay, qué bueno tener la caja de seguro que es de los costarricenses, qué bueno dice, qué bueno esto, qué bueno lo otro, ¿verdad? Pero resulta que pagamos educación pública, todo, no es gratuita, pero tenemos que, si el ciudadano quiere una mejor educación, tiene que pagar con impuestos la educación pública, incluido el FES. Hay todos los sagrados de la UCR ganándose salarios altísimos. Pero además tienen que pagar educación privada. Pagamos la caja y cuando queremos un servicio rápido no podemos porque duran 6 o un año en darte una cita, entonces hay que pagar servicios médicos, estás pagando doble. ¿Y cuánta gente hay que le toca hasta hacer rifas para poder hacerse un examen por fuera? Porque la lista de espera es enorme. O no lo hacen aquí. O no hacen ese examen. Por ejemplo, con la vacunación, que el gobierno estaba vacunando ahí con filas y espera. Y ahí, la gente dijo, bueno, yo quiero vacunarme. La gente que se quería vacunar, digo, yo voy a Estados Unidos, ¿verdad? Sí. O sea, lo que te quiero decir es que cuando el Estado se pone a dar servicios, ¿verdad? Yo recuerdo al principio de la pandemia que salió una foto
como de 5 empleados de la FANAL en una mesilla con unos sombrerillos y decía, estamos produciendo alcohol para la demanda, porque para que no haya acaparación y que suban los precios del alcohol, y ponían 4 botellillas ahí de alcohol, y viene el sector privado, ¡fum!, invadió de alcohol. Oíme, hay alcohol por todo lado, ¿cuál? Que iba a hacer falta ni nada. O sea, siempre hay un meme, a mí me encantan los memes, sabrán los que me están viendo, me encantan los memes. Sí. Hay un meme de los Simpsons que le dice el señor Bart a otro, me acuerdo que le dice, dime, no te cansas de hacer el ridículo, ¿verdad? Otra vez haciendo el ridículo, no te cansas de hacer el ridículo, ¿verdad? Así son los estatistas. Sí. La verdad es que son ridículos. De hecho, FANAL Dale. No, que de hecho la FANAL se quedó sin producir cacique, ¿verdad? No pudo producir cacique, o sea, produce una cosa o produce otra. Lo que pasa ahí es que no es solamente el ridículo de los estatistas, ¿verdad? Ese es claro. El problema es que la gente no abre los ojos, digamos, cuando leen, por ejemplo, una propuesta como la de los vouchers para la educación, entonces lo que dice la gente es, ¿y no es mejor fortalecer el MEP? Es como no se está gastando ya un platal en el MEP. El platal te queda sobre tercerizar servicios de la caja, van a quebrar la caja. Esta cantaleta que usan mucho en el Frente Amplio de FANAL, es que nadie le va a vender alcohol a la caja barato, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes si no has abierto el monopolio? O sea, no puedes decir algo si no tenés manera de probarlo. Pero eso es algo muy intrínseco en las personas y viene muy también que el rico pague más, ¿verdad? Sí. Que el rico pague más. Que Walmart pague el bono proteger. Como dice Sofía Guillén. Oiga, Sofía Guillén, de una economista, ¿verdad? Vea lo que es. Vea lo que es. Economista. No, pero vea lo que Sofía, es. Si nos está escuchando, si quiere debatir con nosotros cuando quiera, la invitamos aquí y debatimos. ¿Hasta dónde llegan las ideas estas socialistas que tu título de economía no vale nada? O sea, usted perfectamente puede agarrar eso y tirarlo a la basura, porque cuando yo escuché a esta muchacha, por ejemplo, usando lo del proyecto de renta mínima, usando a California de ejemplo, a California, donde más bien todo el mundo se está yendo, que curiosamente se va, y se repite lo mismo que en Venezuela, ¿verdad? La gente de Venezuela no se va a Cuba, la gente de Venezuela se va a Chile, la gente de Nicaragua no se va a Cuba tampoco, ni a Venezuela, se vienen para acá, y lo que queda todavía, ¿verdad? Y están haciendo lo mismo en California, se van para Texas, que ahí hay muchísimos menos impuestos, pero eso es algo que hay que sacarle a la gente, porque cuando vos decís que los ricos paguen más, aparte de que eso nace de una envidia, al fin y al cabo, ¿verdad? Mira, si a mí me quitan, que el que gane más le quiten más, vos no estás tomando en cuenta que cuando vos haces eso, de quitarle más a los ricos, estás cesando lo que es la inversión en el país, quitando la capacidad de producir empleo, quitando la capacidad de que las empresas se hagan más grandes, estás promoviendo precisamente la evasión fiscal, ¿verdad? Que aquí la atacan de la manera más incorrecta posible, metiendo más impuestos y más leyes y jodiendo más la vida. Y cuando vos les decís, incluso los mismos medios se han encargado de satanizar los paraísos fiscales, y es tan sencillo como que los paraísos fiscales están mejor que nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que la gente no piensa. La gente dice, uy, no, que los Panama Papers, uy, que los paraísos fiscales, que aquí, que allá. Por ahí me metí yo en un space ahí en Twitter, que había puros seguidores del Frente Amplio, y decía yo, mira, para mí es mejor ser un paraíso fiscal a ser un infierno fiscal. Yo prefiero ser como Singapur a ser como Costa Rica. Ay, no, qué barbaridad, porque en Singapur hay un montón de desigualdad, ¿verdad? Y uno ve entrevistas
por ejemplo, en Chile le hacían una entrevista a una chavala progre donde le dicen, o sea, el modelo que estamos usando ahorita, desde que llegaron los Chicago Boys a Chile, ha reducido la pobreza en tanto por ciento. ¿A usted qué le interesa más? ¿Reducir la pobreza o quitar la desigualdad? De quitar la desigualdad, ¿verdad? Que los ricos no acumulen riqueza. Entonces, al final, ¿es de verdad que te interesan los pobres? ¿O lo que quieres es quitarle a los ricos? Sí, ese cuento de desigualdad es desigualdad igualdad en la pobreza. Nosotros hablamos de desigualdad en la riqueza. Ellos hablan de igualdad en la pobreza. Todos iguales, pero pobrecititicos. Todos pobres, sí, exactamente. Ahí no, probablemente no, porque digamos Maduro, el mismo Fidel Castro, Daniel Ortega, etcétera, se han enriquecido, pero así. Sí, vulgarmente. Entonces nosotros hablamos de desigualdad en la riqueza y no igualdad en la pobreza. Por ahí me decía una vez una diputada, y estamos hablando ahí, ¿verdad? Una diputada social cristiana, que decía que ella no creía en el liberalismo por la teoría del derrame. Esa teoría del derrame suena como que los ricos comen tanto que le caen boronas a los pobres, ¿verdad? Suena así, pero en realidad no. Es que la creación de riqueza, o sea, no se puede distribuir la riqueza si no se crea. Ese es el problema que tienen los socialistas, que lo que terminan distribuyendo es pobreza, porque matan la gallina los huevos de oro, que son sí, exactamente. Hay muchos paradigmas, o sea, todo está lleno de falacias en el sector público, en los estatistas, en los burócratas, pero no todos burócratas, ¿verdad? Digámoslo. Voy a decir esto que a la gente le puede parecer extraño. Una de las personas con la que yo he conversado y hemos ido dialogando poco a poco sobre temas de liberalismo y que está convencido de las 5 reformas, sin anestesia, 5 reformas de una vez para ir al primer mundo, es un empleado público, amigo mío. No puedo decir el nombre, no puedo decir la institución, pero es un empleado público que me dice, mira, Costa Rica necesita las 5 reformas, así sin anestesia. Y es más, me dice, yo no tengo miedo de perder el trabajo, porque si yo salgo de burócrata, voy a desarrollarme como empresario. Un empleado público. Entonces, señores, hasta los empleados públicos se están convenciendo de que hay que hacer las 5 reformas en Costa Rica. Entonces, la pregunta es, ¿por qué del sector privado alguna gente tiene miedo de hacer las reformas? Yo creo que es temor porque, claro, los intereses creados por los estatistas hacen que nos pongan como las personas malas que vamos a privatizar todo, ni que al privatizar todo, entonces ya no va a tener bien social. Yo me pregunto, ¿cuál bien social? ¿Cuál riqueza? ¿Acaso hemos sido alguna vez país desarrollado? No, pero vos ves, por ejemplo, Claudio Pizarro dice, pero es que si nos comparamos con Nicaragua, estamos... Sí, obviamente, compara con lo más malo. Claro. Vea, yo le voy a decir algo. Siempre lo he mencionado. Las personas creen que un rico es que pasó Harry Potter con la varillita y dijo, mira, usted me cae bien, pum, lo voy a hacer rico. No, o sea, hay un esfuerzo de por medio de esta persona. Hubo un tiempo que él tuvo que ahorrar para empezar a crear su propia empresa. Bueno, yo como empresario, yo no soy empresario, yo soy microempresario, digamos. Sí, tengo 20 años de trabajar solo. Yo sé lo que es luchar, yo sé lo que es trasnochar, yo sé lo que es pasar hambre. Y me imagino, Miguel, que usted también sabe cuando usted paga aguinaldos y todo y se queda usted solamente con el salario, agarrándola todas. Dramático. Para uno, lo duro que es pagar los aguinaldos a fin de año y pagar todas esas cosas. Pero la gente piensa, en especial la izquierda piensa que es que el hada madrina los hizo ricos. Entonces, ahora sí, como a usted no le costó nada, entonces regáleme la mitad para hacerlo. Ahora, yo les quiero recordar algo. En el mercadeo hay una cuestión que se llama mercadeo social y que hace más beneficios que incluso el Estado. Aunque bueno, el mercadeo social tiene sus cosas, pero por lo menos siempre ayuda. Vamos a avanzar un poquito más con los comentarios. Dice Ileana, cuando hablan de reducir el Estado, han valorado la renegociación de las convenciones colectivas.
Sí, bueno, por eso cuando nosotros decimos que el Estado, digamos, las reformas, hay que cerrar instituciones, ahí simple y sencillamente se cumple con las obligaciones patronales. Punto. No hay nada más que hacer. Sí, se acaban las convenciones colectivas. Se acaban las convenciones colectivas. Punto. Se acaban Ya, las convenciones colectivas. nadie puede alegar que ante reformas, por ejemplo, ¿qué hizo Margaret Thatcher y los reformistas europeos? Ellos lo que hacen es que los sindicatos se les ponen en huelga, ¿verdad? Y Margaret Thatcher dijo, ok, los que quieran salirse de la huelga van a ser propietarios de los que antes eran bienes públicos. O quieren ser propietarios o quieren que los despidamos. Y se dividieron los sindicatos inmediatamente. Se cayó. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene ambición siempre. Yo no sé si Albino Vargas querrá tendrá ambición, no sé, pero me imagino que... No, ya no. Ya no, dicen, vean, ustedes quieren, ¿o qué quieren? O pertenecer a la expansión de la propiedad privada, de la gran evolución de la Unión Liberal, o los despedimos porque ya el Estado no puede pagar más. O sea, no vamos a pedir prestado para seguir pagándoles. Es que ese es el punto. Es que Albino Vargas no vale ya porque ya él es pensionado. Ya el hombre tiene su pensioncita de lujo ahí, ¿verdad? Sí, probablemente ya el hombre, ¿verdad? Pero el hombre ya no le interesa. Sí, pero digamos que habrá sindicalistas que querrán ser parte de la expansión de la propiedad privada. Pero de que harían huelga, harían huelga. Y esta gente aprovecha cualquier tontera. Vea, Chile, ¿por qué empezaron las protestas en Chile? Por el precio del pasaje del tren. Claro, porque estaba subvencionado. Y de ahí pasamos a que votaran por un presidente de izquierda, que por cierto ni estudios tiene. Sí. Sí, pues, que es... No, y además el MAE no solamente no tiene estudios, sino que el MAE es una persona violenta, o sea... parece que tiene graves problemas con el licor, el hombre. Y tiene problemas ahí psicológicos ahí, una cosa rara. No sé si aparecerá ahí, vean, ahí esto es lo que le damos nosotros por año a Leonardo Ganier y compañía. Sí. Hagamos una cosa, pásemelo al WhatsApp y yo lo presento aquí en... Ok, mira, yo soy muy malo en matemáticas, entonces yo no sé. Yo no he logrado saber cuánto es ese número. No sé, tiene que ser vamos a ponerlo a ver qué nos dice. Aquí lo vamos a hacer, vamos a hacer este ejercicio. A ver, la dinámica. A ver, ¿quiénes nos pueden leer eso que es lo que le damos los costarricenses al MEP? Sí. No, perdón, al MEP no, bueno, no sé si al MEP porque no sé si ahí está la cifra del FES, ¿verdad? Pero bueno, igual, ahí está una cifra astronómica, ahí te la pasé. Ajá, voy a eso. Dice, vamos a ver. Dice Paola Choret, ¿cuántos impuestos tenemos en Costa Rica? 110 impuestos. Bueno, eso sin contar las cargas sociales que para mí es un impuesto. Sí, de hecho. Vamos a ver. Que ya ahí lo tengo. Vamos a ver. Creo que no lo voy a poder compartir. Déjeme para ver una cosa. Ok, vamos a seguir leyendo mientras esto carga. Ya vimos lo de las convenciones. Dice... Los que nos están viendo, quiero que se queden con esto, ¿verdad? A la hora de emitir el voto. En usted está la decisión, si quiere seguir pagando la fiesta, que se tienen los estatistas, los gobernantes corruptos, extrayendo la plata de los ciudadanos, metiéndonos la mano en la bolsa, o si paramos esto de una vez. Ustedes deciden si van a votar por Figueres, ¿qué piensan que va a pasar? Ahí está. Si van a votar por Eli Feinstein, ¿qué piensan que va a pasar? Si van a votar por Fabricio Alvarado, ¿qué piensan? Por Linet, por Tibiet. ¿Usted sabe por qué dicen Tibiet? Ajá. Por tibia. ¿Por qué? No. Tibia. No. Sí, pero no, pero sí. Pero bueno. Sí, bueno, tal vez, quién sabe. Sí, pero tal vez sí, tal vez no. Bueno, ahí está, vean.
Esto es lo que Leonardo Ranieri y compañía se gastan para que hagan desastres en la educación de nuestros niños y jóvenes. ¿Quién me los puede leer esa? A ver, ¿quién me los puede leer? No sé. Esos son No sé. trillones, ¿verdad? ¿Qué serán? Son trillones. O sea, son- 2.550.000.490.693.867. ahí hay 1, 2, 3, 4, son trillones. Son trillones. No sé. Son O sea, trillones, creo yo. Sí, sí. 2.557 trillones, digamos así. ¿Y eso de dónde sale? A ver, entonces, ¿por qué es que no nos alcanza la plata? ¿Por qué creen ustedes que no nos alcanza la plata? solo Garnier, ¿cuánto cree usted que se embolsa Garnier ahí, siendo, porque él es el asesor, Es el ¿cierto? director Creo. del Consejo Superior de Educación, sí. Ujú. Sí, exactamente. Sí. Bueno, yo no sé si trabajará, porque yo lo veo mucho en Twitter, ¿verdad? Sí, el hombre pasa en Twitter, Empresa. sí. ¿Trabajará Garnier o está tuiteando? No sé. Bueno, Sí. dudas, ¿verdad? De eso le uno dudas. ¿Verdad? Estamos pagándole para que un burócrata se gaste toda esa plata y mientras tuitea. Qué lindo. Sí, él Qué es, lindo. Somos felices. es una belleza, sí. Una belleza. Dice, Es un país lindo. sí. Dice Reinaldo Villanueva, saludos muchachos, gran programa, no hay nada como hablar claro, conciso y nada de curitas. Así es, sin curitas. Pongámosle en para- programa, sin curitas. Nada de curitas. curitas. Sin curitas y con bastante limoncito en la Así es, herida sin para que anestesia. pique. Eso sea liberalismo sin anestesia. Sin anestesia, sí. Sí, exactamente. Bueno, ya nos quedamos un poquito cortos de tiempo. Pucha, estaba lindísimo hoy. Es que, ¿qué problema? Yo sé que es una hora de programa, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Se nos va a nosotros el tiempo volado, porque uno quisiera que esto durara más. Pero bueno, ya casi que estamos sobre la hora, de hecho, estamos sobre la hora. Mira, bueno, hay que sacar la pancilla, voy a meter la pancilla. Ahí está. Llevemos a Costa Rica, así ya no se ve la panza, Llevemos a Costa Rica a la cima del progreso. Costarricenses, no nos quedemos en la mediocridad, Votar por Figueres es caer en la mediocridad. Votar por Fabricio es caer en la mediocridad. Por Eli Feinstein, por cualquiera de esos que están arriba. Y lo que pasa es que ya después va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde. Porque como yo lo veo, o sea, si la gente sigue tirando por el lado de la socialdemocracia, ¿verdad? Paz, liberación, digamos que hasta el PUS, ¿verdad? Porque ese socialcristianismo es casi que lo mismo. Va a llegar a un punto en donde, creo yo, la gente va a pensar, de ahí, al rato Villalta sí era la opción. Y entonces ahí sí ya. Hay algo importantísimo. Vuelve otra vez Fabián con el mismo cuento. Aquí nosotros ya leímos los planes, nos falta uno, bueno, ya no nos dio chance de leerlo, que es el de liberación, pero aquí están los planes. Yo expliqué la vez pasada, me tocó a mí hablar sobre el de Fabricio, un plan bastante interesante, ¿verdad? Nada nuevo, simplemente él dice que hay mucho mala administración, entonces él se fija más que todo como en una administración, pero de ahí en fuera va a ser exactamente lo mismo. No está hablando de reducir impuestos, no está hablando de reducir el Estado, no está hablando nada de eso, sino de por lo menos Fabricio, para ser justo, dice que está abierto a esa posibilidad, pero cuando uno le pregunta qué va a hacer con el CNP, dice que no lo va a cerrar. Ya sabemos por dónde va. Es que lo que dice es que quiere vender activos, pero llámese maquinaria y demás. De hecho, yo estaba viendo una noticia donde decían que el ICE ha puesto varias veces en subasta maquinaria que tiene y no se le vende, ¿verdad? Entonces, para mí va a pasar exactamente lo mismo. Vos o cerrás instituciones o las cerrás y ya. Lo malo con Fabricio, tengo que decirlo con todas las letras, es que Fabricio se vende como la derecha conservadora. Y entonces, sí, o sea, el conservadurismo tiene que ser fusionista para que funcione. O sea, es la alianza entre sectores conservadores, digamos, de los valores judeocristianos y el libre mercado. Entonces, Fabricio no es ni conservador, porque lo que es neopentecostal, es un fanático religioso ligado a la iglesia de... aquí lo estamos diciendo sin anestesia, ligado a la iglesia de Ronnie Chávez. Si Fabricio públicamente quiere desmentirme, que diga, sí, ya yo no voy a la iglesia, él sigue yendo,
donde va por Sí, sí, cierto. sí, 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 claro. sigue yendo. Entonces, está asociado a esos grupos y entonces él se vende como conservador. No, pero si no tiene en sus políticas el libre mercado, es un fanático religioso intervencionista. Hay que decirlo así. No, no, Sí, sí, sí. ya, De hecho él en su plan lo que dice es que él es, o sea, ellos son republicanos, pero neorepublicanos. Yo no sé, yo digo, pucha, neorepublicanos, ¿de dónde salió? Pero bueno, está bien, suena bonito. ¿Verdad? no, es que si ustedes han visto un video de Ronnie Chávez, él dice esta pequeña república, haciendo referencia a la república, a la nueva república. O sea, es como viene de restauración también, o sea, es que Dios va a restaurar porque ellos son ungidos. Entonces, al ser ungidos, se restaura porque la corrupción se elimina con gente creyente. ¿Verdad? Yo soy creyente, soy católico. Todo el mundo sabe que yo soy católico, practicante, ¿verdad? Pero lo que hay que decir es que sin políticas de libre mercado, sin gobierno limitado, no podemos estar hablando de progreso. Y conste, ya cierro con esto. No, dale. Ahí nos quedamos. Eli Feinstein no es liberal y la gente dice, pero ¿por qué se pelean entre liberales? Es que la discusión no es si es entre liberales, es que él no es liberal. Él es liberal. O sea, no lo dicen en inglés, es liberal. Es un demócrata como Juan Carlos Hidalgo, amante del Partido Demócrata en Estados Unidos, que es bien de izquierda, ¿verdad? Entonces, no es, o sea, digámoslo con todas las palabras, para que alguien diga que es liberal, tiene que hablar de gobierno limitado. Si no, no es liberal. Lo que podría decir es que es como un centro derecha que le gusta como rebajar impuestos, nada más. Sí, si él fuera tan liberal, haría lo que Partido Unión Liberal quiere hacer, y es explotar el petróleo. Sí. Nosotros tenemos aquí, volvemos otra vez a lo mismo. Hace unos días atrás entrevistamos a don Carlos, ya se me olvidó, bueno, a don Carlos, quien es una materia, o sea, es toda una biblioteca a nivel de exploración petrolera. Y hablamos sobre eso, y él cerró diciendo que nuestros hijos se van a quedar sin pensión, pero que nunca nos va a perdonar a nosotros, sabiendo que Costa Rica tenía petróleo, gas natural y oro para explotar, y ellos se quedaron sin ¿cómo se llama? Sin pensión, porque no quisimos explotar el petróleo. Ahora, aquí hay una cosa muy importante con el tema de la alianza de Escazú, ¿verdad? Sí, que eso es ese tema. Estado globalista, básicamente es la firma de acuerdos entre países, que lo que quieren hacer es digámoslo con palabras ticas, fregar, molestar, poder a la empresa privada para que cumpla con requisitos de esta famosa corriente verde. Y lo mismo, ¿verdad? O sea, ya las empresas tienen cargas sociales, tienen impuestos, tienen un montón de trabas, burocracia, y le vamos a poner una carga más, ¿verdad? Vamos a ver, no hay nada más ecológico y eficiente que el libre mercado. Si ustedes van a ver cuáles son los países que mejor se desempeñan en la reducción del carbono y la huella ecológica y todo eso, son los países del primer mundo. Vean qué curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mercado es eficiente, no el Estado. Eso es una excusa para extraer dinero de las empresas privadas y pagarlo a burócratas internacionales que se asocian a la Agenda 2030 del Acuerdo de París. Seguramente ya va terminando, seguramente ahí va a terminar trabajando Carlos Alvarado, Claudia Doble, la negrita, pero no la negrita de Los Ángeles, sino la de Cambio. O sea, allá van a terminar todos como burócratas internacionales y eso es simple y sencillamente que necesitan plata para vivir muy cómodamente, son socialistas de caviar, ¿verdad? Y claro. Es que se jodan. No. O sea, no. Eso es planificación centralizada al más alto nivel internacional. No hay que regular las empresas en temas ecológicos, eso es libre y espontáneo. El ser humano va a solucionar los problemas ecológicos con la eficiencia del mercado, no con la ineficiencia de los estados. Sí, de hecho lo que toca, dime, Roger. Que ahora que hablabas de eso de Epsi Campbell, hace unos días estaba viendo un video en YouTube que hicieron de, no sé si la
CNN o BBC o no sé, hicieron una especie de documental acá en el país, allá por Punta Arenas, y entonces presentan la historia de una señora, era una familia, el señor se quedó sin trabajo y demás, y ponen a Epsi Campbell ahí a hablar papaya, pero se me hizo curioso porque en Garavito, pues, ponen al alcalde de Garavito, lo entrevistan, y a mí me cayó totalmente mal que el hombre dice que es que a veces la gente busca que el Estado les regale todo. Y yo, pero, o sea, pero son ustedes, ese es su sistema el que les está enseñando a hacer así de esa manera. El men está diciendo que se quedó sin trabajo precisamente porque no hay empresas, o sea, porque no hay empleo. Y se atreven todavía a decir, a pesar de que los están precisamente acostumbrando, sí, que el Estado es el que les da todo, todavía dicen que quieren que todo se los dé el Estado. Donde hay pobreza es porque está el Estado. Donde hay riqueza es porque hay liberalismo. Punto. Sí, de hecho. Así sencillo. O sea, no estamos hablando papaya ni paja. Es así, compruébenlo. Hay que estudiar, hay que formarse. Y sobre todo con Unión Liberal, que basa sus propuestas en la parte política, filosófica, del liberalismo clásico, que no está improvisado, y de la economía de libre mercado, que viene, bueno, inclusive desde el siglo XVII, siglo XV, me acuerdo, por ahí anda, que ya había avances en temas de la lectura, de la oferta y la demanda en la escuela austriaca. Perdón, en la escuela austriaca no, en la escuela Salamanca, que es como decir la escuela que empieza a filosofar sobre aspectos. Por ejemplo, Diego de Covarrubias, un monje católico, franciscano, dice que le preguntan, ¿verdad? ¿Cómo hago para poner el precio del trigo? Y él dice que el precio del trigo no se fija por el trabajo dedicado a la siembra, sino por la demanda de ese producto. Y dice, no es el mismo valor del trigo en la India que en España, porque en la India es más escaso. Vean cómo ya la escuela Salamanca, estos monjes ya pueden evidenciar que el precio no se fija por el trabajo, como después lo llegó a decir Karl Marx, sino por el valor de ese producto y la demanda que ese producto tenga en el mercado, ¿verdad? Entonces, a mayor demanda de un producto, de servicio, más bajo va a ser el precio. Pregunta lógica, es un silogismo. ¿Cómo hacemos para bajar el costo de la vida? Costarricenses, ¿cómo? Pregúntense. La única forma de bajar el costo de la vida es quitando al Estado de la ecuación económica. Es la única. Porque si no, entonces los recursos que le damos al Estado a través de impuestos, las empresas, digamos por ejemplo, cargas sociales, salario mínimo, impuestos municipales, territoriales, casas de lujo, la gasolina, la electricidad cara, ¿a dónde van a parar todos esos costos de las empresas? A los precios. Sí, el combustible tan caro. Ahí está, razonemos. Nadie les está diciendo esto, solo Unión Liberal. Razonemos, costarricenses. Ahí decir que se va a bajar el costo de la electricidad sin decir que se va a abrir el monopolio del ICE es estafa, es promesas vacías. No le hagan caso a sus políticos, nos quieren estafar. Reaccionemos. Hay tiempo. Nos quedan 5 días con hoy. 5 días hay tiempo, vamos, despertamos de esta pesadilla socialista. Es momento. El voto, tu voto, tiene el poder de quitarle poder, recursos y funciones a los políticos corruptos y burócratas y devolvérselos a la gente, sus verdaderos dueños. Los dueños del dinero que produce somos los ciudadanos. No tenemos que subsidiar ni financiar la fiesta al sector público, más allá de costear, como decíamos, seguridad, justicia y contratación de obra pública. Nada más. Sí. De hecho, ayer, antier, bueno, en estos días, no me acuerdo qué día fue,
Estaba hablando con uno de los muchachos que forman parte de, es un político, es un muchacho de 19, 20 años, 21 años, que esa es la primera vez que van a votar. Y entonces nosotros queremos abrir un espacio aquí que se llama Zoom Joven. ¿Cuál es la idea? Bueno, que los jóvenes se eduquen entre ellos, ¿verdad? Y que hablen sobre el liberalismo y que no le pasan las de nosotros, ¿verdad? Ya vamos a eso. Yo les dije a ellos, me dice, bueno, pero es que ¿qué vamos a hablar en el programa? Y le digo, muy fácil, échenos la culpa a nosotros de todas las desgracias de este país. ¿Por qué? Porque yo prefería, y se lo digo sinceramente, yo prefería ir a ver una mejenga, ir al estadio, que enterarme y meterme un poco más en la política y conocer y saber por quién iba a votar por una idea clara. Ah, no, yo votaba porque como mi abuelo luchó en la guerra y mi abuelo estuvo ahí codo a codo con don Pepe, Eso, entonces yo voy a votar por liberación, pero, o sea, realmente nosotros somos los que tenemos la culpa porque no nos importa. Y el día de las elecciones, por lo menos yo sí fui un poquito más serio en eso y siempre fui a votar. pero eso empieza incluso desde estas habladas de, ay, de por sí todos roban. Sí. ¿Qué importa? De por sí todos roban. Todos son iguales. Para mí, yo soy muy sincero con eso, y por ahí había hecho un post que para mí, sinceramente, yo es que no soy así tan blando, ¿verdad? Ni le doy tanta vuelta al asunto. Para mí, una persona que a una semana de las elecciones no sabe todavía por quién votar es un irresponsable. Y, se lo, Así y, es, yo, ¿verdad? y yo lo digo así de esa manera. Para mí, si usted, y todavía hay personas que dicen, "Ay, es que yo me leí planes de gobierno, ¿verdad?" Y era lo mismo que hablábamos la vez pasada. O sea, leíste un plan de gobierno, pero la pregunta es, ¿lo entendés? ¿Verdad? Porque Sí, no, es que la política, y yo creo que es un político, tiene esa tarea, bueno, todos, pero aportar a la formación de cosas que la gente no sabe. Bueno, por eso que dice que preferimos a un ladrón conocido, que Sí. en el caso de Figueres, mejor eso, un ladrón conocido que, y ahí es cuando usted, digamos, por ejemplo, si hablamos de Fabricio, yo hice una eliminación ahí de candidatos y dejé a Fabricio como opción para algunas personas. Pero yo lo he dicho varias veces, aquí ponen en segunda ronda a Fabricio con Hitler y votan por Hitler, téngalo por seguro. Así Hitler Sí. tenga las peores opciones sí, económicas. Mauricio es amplio, ¿verdad? Pero no, uno no debería votar anti, sino pro, ¿verdad? Pro Costa Rica. No, sí, Lo que quería decir era que eso del ladrón y todo, eso es muy, muy latinoamericano. En Argentina, cuando estaba Perón, decían, puto o ladrón, preferimos a Perón. Puto, preferimos a... Y después con Cristina Fernández de Kirchner, decían, aunque sea una letrina, preferimos a Cristina. Ya. No, sí, en sí, sí, serio. algo escuché eso, sí, sí, sí. En serio, sí, ya estamos así con ¿verdad? Hay 3 motivos por los que la gente no vota, y eso es un estudio internacional. Yo lo leí y los comparto los 3 motivos. Ya yo los pasé, pero bueno, se los voy a compartir. Número 1, todo está bien, entonces no salgo a votar. Esto es a nivel de abstencionismo, perdón. Número 2, todo está mal, ¿para qué voy a votar? Y la tercera, el clima. Está haciendo mucho sol, que pereza caminar. No, mira, va a llover, ya no fui a votar. No, ya no puedo ir porque ya me enfermé. No, yo no voy a ir a votar porque el COVID y el Mazinger Z y todas esas gripes raras que hay ahora, ¿verdad? Entonces ya la gente no va a votar. Pero la responsabilidad está en nuestras manos y la decisión está en nuestras manos. Yo diría que hay 2 formas de votar el domingo. Yo los invito a votar con B de burro, a votar a Figueres, a votar a Linet, a Fabricio, a él y a todos esos pocos estafadores. Estafadores en el sentido de que prometen cosas que no pueden cumplir. Eso para mí es una estafa. O sea, es como una publicidad engañosa. Si yo voy a Walmart, a cualquier supermercado, al Palío, donde sea, voy y me dicen, hoy, precios de oferta, no sé qué, yo voy
y resulta que los precios de oferta no son tales y que más bien pague más que otro supermercado, ¿cómo se llama eso? Una estafa. Estafa, claro, por supuesto. Y si los Estafa. políticos están ofreciendo que pueden hacer crecer a Costa Rica, llevarlos al progreso, sin gobierno limitado, es una estafa. No puede, no se puede, no hay forma de hacer de Costa Rica un país de primer mundo si no se avanza el gobierno limitado. Claro. Entonces, en ese sentido, lo que es votar con V, votar por Unión Libertad y votar, o sea, para el basurero, todas esas ideas malas que tienen. O sea, son ideas malas y además son fórmulas que ya se han aplicado a Costa Rica y que simple y sencillamente no funcionan. Ejemplo, decía el fundador del PAC, de triste recuerdo, Otón Solís, que ahora se gana como una millonada. $20, ya no, bueno, se ganaba Bueno. como $20 en el BCE, unos 13 millones de colores, el político, ¿verdad? En eso terminó toda su ética. Decía que para solucionar que lo de Costa Rica, la corrupción, se eliminaba poniendo gente de ética, la ética del PAC. Y vemos que el PAC ha sido de los más corruptos de la historia del país. Y ahora viene Rodrigo Chávez y le preguntan, don Rodrigo, que por cierto, le tengo chisme, ¿verdad? Le decían en el Ministerio de Hacienda cariñosito Chávez. Porque ese era cariñoso Chávez, le decían las mujeres de ahí. Es que era muy cariñoso. Muy cariñoso, sí. Sí, No. sí. Bueno, entonces, la pregunta es, le preguntan eso y dice, se llena la boca diciendo, yo voy a poner gente honesta en los puestos. No sea tan estafador, don Rodrigo Chávez. No venga con esa historia. No es que ya no comemos cuento. Es el mismo cuento de Otón Solís, de triste recuerdo para los costarricenses. Por eso nosotros decimos que él es un PAC enclosetado. Un PAC que se metió al closet. Usted lo saca del closet y le sale el color rojo y amarillo por todos lados. Sí. De hecho, así es. De hecho, él fue atraído por Otón. Hay que buscar información. Hay muchísima información que nos dice exactamente nosotros qué fue lo que pasó con Rodrigo Chávez y toda la pantomima, la payasada y el circo que montaron. Y para eso Rodrigo Chávez, nadie más que Roger, que lo ha estudiado full y sabe perfectamente quién es, dónde está y por qué está ahí. Precisamente el discurso engañoso que tiene, jugando de liberal o jugando de que supuestamente va a abrir monopolios. Hoy en el debate le preguntan que si está de acuerdo con cerrar monopolios y dice que sí, y luego cuando hacen la otra ronda donde tienen que poner esas respuestas que dieron, ¿verdad? Porque eran de sí o no primero, entonces dicen, no, cuando hablo de abrir monopolio me refiero a que hay que poner en orden el recope y aquí y allá. Entonces al final vas a abrir monopolios, sí o no, ¿verdad? Y luego sale con esta hablada de que va a quitar 110 impuestos, vos te vas al plan de gobierno y no dicen ni cómo va a quitar impuestos, de hecho no dice que va a quitar impuestos, ni cuáles, ni cómo, ni cuándo. A mí, yo había escuchado, no sé si es Otón Solís el que lo trajo, había escuchado que fue una chavala que había sido ministra de Hacienda o alguien por ahí, y realmente me vale un pepino quién haya sido y que lo trajo. Más bien, ojalá y se fuera por donde vino. No solo por el hecho de que es un demagogo, sino por el hecho también de que es un estatista y lo que quiere hacer es una Gestapo con Hacienda, ¿verdad? Hablemos de que es el secreto, quitar el secreto bancario. Hablemos de lo que ya hizo, porque muy bonito, ¿verdad? No, es que fue que lo sacaron de Hacienda porque se opuso al PAC, y es una mentira. O sea, el men quería meter en la regla fiscal a las municipalidades y Carlos Alvarado no quería y lo quitaron, pero cuando al men le dijeron vaya a sugerir meterle impuestos a los salarios, no se opuso. Él habló del salario, del impuesto solidario. Metámosle más impuestos a las empresas, ahí no dijo nada, no se opuso. Y eso la gente no lo entiende, ¿verdad? Entonces, para mí, este men tiene una cantaleta, primero hacerse la víctima con el caso de acoso sexual, que qué increíble que nadie, yo no sé por qué ningún candidato en un debate ha sido capaz de simplemente llevarle el documento y leerle un par de puntos y se acabó.
Y primero eso, ¿verdad? Y luego el hecho de que es la continuación del PAC. Al fin y al cabo, tiene el mismo corte ideológico, la misma Sí, lo mismo, filosofía del PAC. Acuérdense de mí que dentro de un tiempo el Tribunal Supremo de Elecciones le va a caer rudo. ¿Cómo se llama ese partido? No sé. Progreso Social Democrático. O sea, es lo mismo ahora siempre, es lo mismo. O sea, todos son... Es que hasta el nombre del partido lo dice. No, pero hay gente diciendo que es de derecha. Sí. Eso es lo más ridículo, de todo. No, y es que realmente a la gente se la llevan al lado porque él salió jugando a que es el que va a acabar con los medios de comunicación. A mí se me hace muy patético. La gente crea que apenas el hombre se haga presidente, creen seguro que van a cerrar Teletica y que la nación se va a morir porque el hombre quede de presidente. Digo yo, no le tiene miedo ni a Juan Diego Castro, que hasta un libro le hizo a la nación. ¿Qué le van a tener miedo a ese mae? Y luego, para mí totalmente, digamos, pavor me da el tema de Hacienda, el tema de lo que este mae quiere hacer con Hacienda. Ya de por sí endeudó el país con lo de esa contratación que hizo, donde se fue un dineral nada más en publicidad, y ya estaban diciendo incluso que no hacía falta tanta plata para hacer lo que este mae quería hacer. Pero la habladita de soy honesto, no soy de los mismos, estoy en contra de la corrupción, con medidas y propuestas que no sirven para nada, realmente. Fiasco total. Dice que va a acabar con la corrupción, pero perdóname un minutito, nada más para decir eso, que no se me vaya. Dice que va a acabar con la corrupción, pero están vendiendo bonos A con un 40% de descuento. Y los compró Piñar Chismeros, así le dicen Emperando Rojo, ¿verdad? Piñar Chismeros. Bueno, resulta que eso no lo autoriza el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué? Porque ese 40% de descuento tiene que ser solventado después con gastos para que los reconozca el Tribunal Supremo de Elecciones. Y ahora, ¿de dónde se van a sacar esos gastos? De asesorías, de aquí, de allá, por aquí, ¿verdad? Comidas. Huele a estafa. Huele a estafa 2.0. O sea, ¿por qué Pilar Cisneros no compró los bonos con 15% de lo que autoriza el Tribunal Supremo de Elecciones? Doña Pilar, o sea, usted, la que decía que no, que los políticos corruptos, ¿por qué no compró los bonos con el 15%? Y la que decía que era que decía que eso se prestaba para un negocio, pero incluso se ponen a hablar de quiénes financian otros partidos cuando ellos no son capaces de responder quién los financia a ellos. Ese fideicomiso que tiene ahí, que no le ha dado la gana todavía de decir quién es el que le está ayudando y demás. A mí, sinceramente, llámeme conspiranoico, para mí hay un grupo, alguien detrás que quiere seguir metiendo este tipo de políticos. O sea, yo no me como, digamos, esta hablada, por ejemplo, cuando veo que Teletica y La Nación sencillamente no le responden a las estupideces que este mae les dice, porque les ha tirado y les he tirado a los medios de comunicación y estos maes no responden. Entonces, a mí, sinceramente, me genera muchas dudas, y yo no entiendo cómo esa Pilar Cisneros, ¿verdad?, periodismo, y ya se lo dije en un video que le hice y que por cierto no me ha respondido, así que se puso a responderme una publicación mía, que por cierto salió trasquilada. ¿Cómo después de que hablaste tanta papaya, venís a hacer totalmente lo contrario? Y todo lo que criticabas, lo haces ahora, y si te juzgan o te critican, te enojas. Pero además Pilar no puede hablar de ética, porque cuando era periodista, ella acostumbraba a los empleados de ella a que tenían que, por ejemplo, una familia se le quemó la casa. Entonces le encantaba que en la entrevista los familiares lloraran porque se le quemó la casa, porque eso generaba rating. Esta costumbre de Canal 7 de generar rating, como por ejemplo con el sueño de Navidad, curar con la pobreza, porque claro, la gente ve eso, se conmueve, y entonces hacer rating con la pobreza, con el accidente, con el que se le murió un familiar en un accidente, en un incendio, todo eso lo hacía Pilar Cisneros.
Eso no es ético, Pilar. Usted no tiene cara para venir a decirnos que usted es La nueva garante de la justicia, De la ética. No, de la ética y la justicia. ética, no. Muy Ma, yo les voy a decir algo a la gente que va a votar por Rodrigo Chávez y por doña Pilar. Le digo doña Pilar porque merece el respeto, es una señora. Después no están lloriqueando. insultos, porque bien, ahora resulta que hablar políticamente incorrecto, no, hablar políticamente incorrecto se puede hacer, es un estilo y hay que acostumbrarse en Costa Rica, Sí, porque correcto. ¿cómo voy a hablar yo políticamente correcto si me están metiendo la mano en una bolsa para mantener un poco de gente en el Estado sin hacer nada? Y yo lo estoy financiando y tengo que hablar políticamente correcto. Eso viene siendo como que yo le diga, yo estoy en la calle y venga y me asalta un ladrón y yo le diga, señor ladrón, ¿cómo está? Eugenio Derbez tiene una buenísima. Sí. No, le dice, le toma el reloj, ay, qué bueno, dice, ladrón, qué honesto, venga el reloj. De verdad, qué justo que aquel ladrón hacía uno con tan buenos modales. No, señor, no podemos ser políticamente correctos contra gente que nos está robando. Nos están robando, costarricenses. Lo que yo quiero decir a la gente que quiere votar porque doña Pilar, que está ahí, toda la cuestión, etcétera, yo les voy a recordar algo. Doña Pilar le dio la adhesión una vez a Villalta y ella dijo, a mí me parece que él es un hombre así. Y yo dije, esta mujer se la fuma verde. Después le dio la adhesión y dijo el verdadero, así, el hombre que realmente tiene que estar adelante de Costa Rica es Otón Solís. Saquen sus conclusiones. Ahora, ¿con quién está? Es una mujer que ya ha demostrado que es de izquierda, que es zurda. Es de izquierda. Le da el apoyo a Villalta, que es zurdo, muy progre. O sea, en este momento, vamos a ver, ¿qué es lo que realmente necesitamos? Pues ya tenemos que cerrar. Necesitamos gobierno limitado. Necesitamos bajar impuestos porque eso es lo que nos está ahogando. Eso es lo que nos está ahogando. Y se los dije, lean el plan de gobierno. Si dice impuesto de tal, ahí no es. Vamos a crear un ministerio, tampoco es ahí porque son más gastos. Eso lo estamos diciendo. Ahora se lo estamos diciendo abiertamente, así a rajatabla sin curita, como decía Rey. El único partido que le está ofreciendo a usted todas esas cosas, salir de todas estas desgracias que tenemos, donde nos han metido todo este montón de ladrones, es Unión Liberal. Vamos a reducir el Estado, vamos a echar empleados que no necesitamos. 322 instituciones tenemos en este país que la mitad ninguna sirve, o más de la mitad ninguna sirve. Podemos subsistir sin esas 322, o sea, con la mitad de esas instituciones. El costo, la mitad, el 50% de la recaudación fiscal se va a pagar salarios. O sea, ya no podemos más con eso. Ya no podemos más con eso. Y tenemos los conservacionistas diciendo, ¡uy! Es que si hacen explotación petrolera, se va al carajo todo Costa Rica. Puta, eso es un pedacito, man. No, eso está con la vaina. Idiotas. Sí. Yo pido un voto para don Federico Malabasi, que es un gran líder, el líder de este partido que ha llevado del proyecto a los medios de comunicación y lo ha hablado, lo ha expuesto. Es un gran líder y tiene que ser presidente de la República porque es el que está más preparado y además el que se ha comido la bronca de vender las 5 reformas, etcétera. Tenemos que llevar a otro que van a la Asamblea Legislativa, por favor. O sea, ¿cómo no van a la Asamblea Legislativa? Pues. O sea, es como no llevar a Messi a la selección de Argentina, por favor. ¿Verdad? La serie sin Campbell. Sí, la serie sin Campbell. Claro. ¿Cómo no llevar a Johan Quesada en Alajuela, por favor? Joven de 29 años, el más entusiasta comunicador de las 5 reformas de Costa Rica, líder del Foro Liberal de América Latina. ¿Cómo no llevar a Cali, a nuestro amigo Cali, Carlos Aguilar Irión de Heredia, que es un gran emprendedor con las ideas muy claras sobre las reformas del Estado? A Silvia Castro de Cartago. Silvia Castro en Cartago. La tuvimos aquí hablando del progresismo. Así no, Silvia es un lujo en el partido y tiene que estar en la Asamblea Legislativa.
Porque sería un lujo para Costa Rica tener una joven como Silvia, lo mismo que Yaslin, Cecilia y en las otras provincias. O sea, necesitamos llenar la Asamblea Legislativa de diputados liberales. Ojalá esté Sandra también, Sandra Álvarez, por San José. Otro lujo tenerla en la Asamblea Legislativa. Así que, por favor, costarricenses, eso es respetar. Tenemos juventud, ahí tenemos a Patrick. Tenemos a Patrick en Heredia, Patrick maravilloso, tiene un discurso buenísimo que dice, el que no cambia, ¿cómo es? Dice, el que no cambia se extingue. Ese es el eslogan. Que no cambia se extingue. Patrick, bueno, demasiado bueno. Sí, así que vamos para todos. Bueno, en Alajuela tenemos que decir que en la semana pasada, el fin de semana, en las caravanas, la Unión Liberal era la más grande. Hasta Nueva República se ve chiquitita, ¿verdad? Así que no son muy entusiastas en Alajuela, gente. Las de Alajuela. ¿Y no vieron? ¿No vieron la de San José? No, la de San José, excelente. O sea, fue bastante grande. Un voto silencioso, no salimos en las encuestas, pero somos un voto silencioso. Ojo, con la sorpresa. Vamos a cuidar cada voto. No tenemos muchos fiscales, pero vamos a cuidar cada voto, vigilantes, y vamos a convencer a la gente. Ahí afuera de las escuelas los vamos a convencer a cada uno con los que podamos convencer. Vamos para la calle, compañeros de un liberal, a la calle a defender cada voto y a convencer a la gente de que cambiemos esta situación, esta estafa, de una vez por todas, Unión Liberal en las dos papeletas. Y algo importante, ¿verdad? Lo estamos haciendo sin un 5 del Estado. Aportes individuales. Así es, pequeños aportes. Y lo interesante es que este partido, vos vas a buscar a empresarios o empresarios, y al final no hay empresarios, no hay grandes corporaciones defendiendo intereses como la del arroz, el azúcar, que son corporaciones que lo que acargan es al pueblo con aranceles al arroz, etcétera, puro proteccionismo. No, aquí nosotros no protegemos a nadie. Nosotros no somos pro empresarios, somos pro libre mercado. Oye, sindicalistas y progres que dicen que nosotros somos los representantes de los ricos. Nada que ver. Aquí no, estos tres compañeros que estamos aquí, o sea, si no trabajamos, no comemos. Punto. Así es. Así que se quiten ese cuento que aquí están los ricos. De hecho, somos emprendedores. De hecho, bueno, Roger, algunas palabritas ya de despedida para la gente que vaya a votar. Lo mismo que he venido diciendo prácticamente desde junio del año pasado. Yo empecé desde junio promocionando, publicando las ideas de la libertad desde mis redes sociales, desde Instagram, desde WhatsApp, ahí donde la gente me vea, conocidos míos y demás. Yo empecé en ese espacio pequeño, me animé a hacer videos ya desde un tiempito para acá. Otra vez, porque antes los hacía, atacando todos estos políticos, ¿verdad? Y mi mensaje es exactamente el mismo que he venido diciendo. Si vos seguís con el mismo sistema, seguís votando por ese sistema, después no estés lloriqueando, ¿ya? Ese es mi mensaje. Si vas a votar exactamente por lo mismo, después no llore. Hágase responsable de su voto. Exactamente. Y si no sale a votar, no opine. No puede decir absolutamente nada. No se puede quejar. Si usted no sale a votar, no puede quejarse. No puede decir absolutamente nada. Así calladito. Dice el proverbio chino: si usted hace lo que siempre ha hecho, usted siempre va a obtener lo que siempre ha obtenido. Sí, los mismos resultados. Los mismos resultados. No hay cambio. Entonces necesitamos un cambio. Próximo jueves. Mañana tenemos a Kimberly. Vamos a hablar, ella va a hablar un tema muy interesante sobre el turismo, que tenemos un problema grande con el turismo, principalmente porque el turismo está siendo amenazado por la izquierda de Frente Amplio, por ese Villalta que dice, mira, no es tan malo, por ese mismo Villalta que no es tan malo. Patricia Lora.
por Patricia. Bueno, todo ese montón de gente, ¿verdad? Está siendo amenazado el turismo y mañana lo vamos a ver. Nos interesa que nos vean mañana. Seguramente, próximo, o sea, si Dios lo permite, el próximo jueves, estamos analizando aquí con don Miguel, a ver si podemos tener un invitado de Vox España. Eso es un invitado de, bueno, nunca me imaginé yo poder hablar con una persona de esas. Vamos a hablar mucho sobre lo que se está viviendo allá con el progresismo, para que no crean que el progresismo que se habla aquí es de progreso. No es de progreso. Es retroceso. Va a explicar. Todo lo contrario. Retroceso, correcto. Como se los hemos dicho aquí, Roger se lo ha dicho en sus redes sociales, aquí se lo hemos dicho, Miguel se lo ha dicho a todo el mundo. Ya es hora que crean las evidencias, ¿verdad? Las evidencias hablan por sí mismas. Sí, pero, Así y que, otra cosa, por favor, los que estamos en la Unión Liberal, el 6 de febrero salgamos a buscar los votos de nuestros familiares, que nadie se quede en la casa. Por ejemplo, yo llevo a mi papá, no ve bien, yo voy a entrar a votar con él, a mi mamá también, ¿verdad? Ellos van conscientes de su voto por Unión Liberal, mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinas, toda la familia. O sea, no se queda nadie, todo el mundo vota Unión Liberal. Tengo amigos míos, empleados públicos, que van a votar por Unión Liberal. sí, O sea, de hecho. ¿quién dijo miedo, costarricenses? Vamos a cambiar esto de una vez. De una vez. ¿Para qué esperar 4 años? Entonces yo le digo a la gente, así yo voy con alguien en Uber, ¿verdad? El chofer de Uber. Yo, mira, decime una cosa. Si a vos hoy te dice alguien, mira, te pongo pasaje a Estados Unidos, trabajo, casa para tu familia y ganando $5,000 por mes. Pero tiene que ser hoy la decisión. ¿Y la tomarías? No, mañana no, hoy. Pues claro. Y eso es lo que está haciendo Unión Liberal. Le está diciendo a los costarricenses, hagámonos país rico ya, hoy. ¿Por qué esperar 4 años, costarricenses? Ya, y ojo, suena populismo, pero no es populismo. Es que la economía del libre mercado genera riqueza. Riqueza. No más pobreza y subdesarrollo. ¿Y cómo sabe usted que genera riqueza? Por las evidencias estadísticas. Por las empíricas. La evidencia empírica dice que a mayor libertad económica, mayor crecimiento económico, más ingreso per cápita. Y hay países que están que han probado esto. Alguna gente dice, es que los economistas dicen que hay que crecer la economía, pero eso no se ve reflejado en el desarrollo del ser humano. Pues los países de libre mercado, y no estamos hablando necesariamente de Estados Unidos, porque la gente dice, bueno, Estados Unidos no está en los primeros lugares de libre mercado, ha venido retrocediendo, lo que pasa es que tiene el poder del dólar, ¿verdad? Es un país muy poderoso, pero países tan pequeños como nosotros, como Singapur, número 1, y Hong Kong, bueno, podemos decir que es un país, una isla, ¿verdad? Pero sí, nosotros tenemos que aspirar a eso. Yo le pregunto a la gente, vamos a ver, porque la gente dice, no, es que en Costa Rica no se pueden hacer esas cosas, porque es que no, el tipo no va a aceptar. Entonces yo preguntaría, a ver, cuando ay, se me olvidó el nombre, que fue al Everest, se me olvidó el nombre. Ah, sí. Bueno, ahorita me acuerdo el nombre. Es cuando ese costarricense fue al Everest, por ser tico creyó que no iba a subir. Es que yo soy tico, yo no voy a llegar hasta la cima. ¿No? Pues, ahí a la cima llegan los franceses, los alemanes, los suizos, que tienen nieve. Yo soy tico, yo no voy a llegar. ¿Vos crees que él pensaba así? ¿Verdad? No. Sí. Entonces, ¿por qué no pensaron que nosotros podemos ser un país de primer mundo? ¿Verdad? No quedarnos en el subdesarrollo. Warner Rojas es. Warner Rojas, sí. Warner Rojas. Yo lo conocí. Ya ustedes fueron con nosotros a la Cima Tapesco, ¿verdad? Que hicimos un evento. Allá el scouting lo hicimos con Warner Rojas y él nos contaba. Y él quiere volver en 2 años más, quiere volver al Everest. Bueno, nosotros queremos subir a la cima del progreso, a la cima, no menos, no conformarnos con menos, porque eso no va a consustanciar a la dignidad del ser humano, es a la cima del progreso. Entonces, ustedes escogen o la cima del progreso o el valle de lágrimas, con estos poco de mentirosos que quieren gobernarnos. Perfecto. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, se nos fueron 45 minutos de más, bueno, digamos que unos 30 minutos porque empezamos tarde,
Pero muchas gracias a ustedes. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales. Comparta este video. Y estamos 5 días, ¿verdad?, de las elecciones, así que todo el mundo a votar. Gracias, muy buenas noches y los vamos a dejar con este detallito. Aunque alta sea la montaña, a la cima podemos llegar. No habrá nada que nos lo impida. Nuestra meta es la libertad. La mirada apuntando a lo alto, paso a paso se puede lograr. Unidos todos con una esperanza, que un nuevo sol nos brillará.